Hola hermanos y hermanas, qué bendición tan grande encontrarnos aquí en este canal, un espacio que hemos creado con mucho amor para reflexionar juntos sobre la palabra diaria de nuestro Señor y fortalecer nuestra fe. Les doy una cálida bienvenida a este momento de oración y comunidad. Antes de adentrarnos por completo en el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy, quiero pedirles un favor muy especial. Quiero que se detengan por un instante, respiren profundo y traigan a su mente a una persona muy importante. Piensen en ese ser querido que ya cruzó el umbral de esta vida y que hoy ya no está físicamente con nosotros. Traigan a su memoria a esa persona cuyo asiento se quedó vacío en la mesa de la casa, a alguien a quien extrañan llamar por teléfono para escuchar su voz y de quien añoran recibir un abrazo sincero en los momentos difíciles. Aunque ya no podemos percibir su presencia con nuestros ojos, ni tocar sus manos con nuestros sentidos, su recuerdo sigue vivo en nosotros. Sé que para muchos este pensamiento puede doler profundamente. Tal vez están pensando en su mamá, en su papá, en un hermano, o en su esposo o esposa. O quizás, en el dolor más desgarrador y difícil de comprender que se puede experimentar en esta tierra, que es la partida de un hijo. También puede ser ese amigo del alma que se marchó antes de tiempo, dejando en sus vidas un vacío inmenso, un hueco en el corazón que ninguna distracción o bien material de este mundo ha sido capaz de llenar. Tengan el rostro de esa persona bien claro en su mente en este segundo. Ahora, les pido que me escuchen con el corazón abierto y con toda la atención posible, porque esto que voy a compartirles hoy no nace de mis propias ideas, sino de una verdad eterna. No es una teoría de consolación psicológica, no es una leyenda piadosa sin fundamento. Es la enseñanza de la Iglesia Católica respaldada por la Sagrada Escritura, por los santos padres, por los grandes místicos de nuestra fe, por siglos de teología y de experiencia espiritual autenticada. Y es la respuesta a la pregunta que tal vez llevan meses o años haciéndose en el silencio de su corazón, en esas noches en que el sueño no llega y el pensamiento va inevitablemente hacia esa persona que se fue. ¿Dónde está? ¿Sigue existiendo? ¿Me recuerda? ¿Sabe que la extraño? ¿Puede escucharme cuando le hablo? ¿Está bien? Hoy vamos a hablar de eso, de la verdad que la fe católica nos enseña, sobre lo que ocurre después de la muerte, de la comunión que existe entre los que ya partieron y los que todavía caminamos por esta tierra, de las maneras en que nuestros seres queridos fallecidos y están en la gracia de Dios, siguen cercanos a nosotros de maneras que superan nuestra comprensión, pero que son completamente reales, y de lo que nosotros podemos hacer por ellos y ellos por nosotros, en esta relación de amor que la muerte no puede romper, porque fue forjada en Dios, y lo que está forjado en Dios no tiene fin. Pero antes de comenzar, permítanme contarles algo que me marcó profundamente en mi ministerio sacerdotal y que viene muy al caso de lo que vamos a hablar hoy. Hace algunos años me tocó acompañar a una familia que había perdido a la abuela, la matriarca de la familia, una mujer de fe extraordinaria, de oración profunda, que había sido el pilar espiritual de todos los que la rodeaban. Murió a los 82 años serenamente, con el rosario en la mano y con los sacramentos recibidos, pero su muerte dejó a esa familia devastada, especialmente a una de sus hijas, la más pequeña, que había sido la más cercana a ella. Esta hija me buscó semanas después del entierro, con un dolor que me partió el corazón. Me dijo: «Padre, yo sé que mi mamá está en el cielo. Lo creo, pero lo que no puedo soportar es el silencio. Toda mi vida, cuando tenía un problema, llamaba a mi mamá. Ahora marco su número, y me da el tono de que ya no existe, y siento que estoy completamente sola». Y me preguntó con los ojos llenos de lágrimas: «Padre, ¿la sabe que la extraño? ¿Puede verme?». Hermanos, esa pregunta con palabras distintas, con circunstancias distintas, me la han hecho cientos de personas a lo largo de mi ministerio. Es una de las preguntas más universales y más profundas que el corazón humano puede hacer. Y tiene una respuesta que la Iglesia Católica, en su sabiduría de 2000 años, ha desarrollado y custodiado con amor. Una respuesta que no es completa, porque los misterios del más allá superan nuestra capacidad de comprensión en esta vida. Pero que es suficiente, suficiente para consolar, suficiente para sostener, suficiente para transformar el duelo en esperanza. Hermanos, si este mensaje está tocando algo en su corazón, si hay alguien en su vida que necesita escuchar estas palabras de consolación y de verdad,
Les pido desde lo más hondo de mi alma sacerdotal que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que están llorando ahora mismo la pérdida de alguien que amaron, que están en esa oscuridad del duelo donde el dolor no les deja ver la luz, y que necesitan escuchar que la muerte no es el fin, que el amor no muere, que la comunión de los santos es real. Compartan este video con esa persona que lleva meses sufriendo por alguien que se fue, con ese familiar que desde el entierro no ha vuelto a sonreír, con ese amigo que perdió a su hijo y que ha dejado de creer que Dios existe. Puede ser que Dios los haya puesto a ustedes frente a esta pantalla en este momento preciso, para que sean sus instrumentos de consolación hacia esa alma que lo necesita con urgencia. Comencemos entonces por el fundamento, por la verdad más grande y más radical que la fe cristiana anuncia sobre la muerte. Y esta verdad, hermanos, es tan tremenda, tan subversiva, tan contraria a la lógica del mundo, que 2000 años después todavía nos cuesta asimilarla completamente. La muerte no es el fin. La muerte es una puerta. La muerte es el paso de una forma de existencia a otra, infinitamente más plena, más real, más viva. La muerte, para el que muere en la gracia de Dios, no es una pérdida, sino una ganancia. San Pablo lo dice con una concisión perfecta en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Morir es ganancia, no es pérdida, no es derrota, no es el final de la historia. Es la entrada en la plenitud para la que fuimos creados. Ahora bien, hermanos, entiendo que cuando uno acaba de perder a alguien que ama, escuchar que para el que murió fue una ganancia, puede parecer una consolación fría, insuficiente, incluso hiriente, porque el dolor del duelo no es el dolor de quien murió. El dolor del duelo es el dolor del que se queda, es el dolor de la ausencia, es el dolor de ya no poder tocar, ver, escuchar, abrazar, y ese dolor es real, es legítimo, es profundamente humano. El mismo Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía perfectamente que iba a resucitarlo, lloró. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, dice simplemente, Jesús lloró. Las dos palabras más cortas del Evangelio, y tal vez las más conmovedoras. Dios hecho hombre llora ante la muerte de un amigo. No es debilidad, es amor. Y si el Señor lloró, nosotros también podemos llorar. El duelo no es falta de fe. El duelo es amor que no sabe a dónde ir, porque el cuerpo al que estaba dirigido ya no está. Pero la fe nos da algo que el mundo no puede dar. La fe nos dice que el amor sí sabe a dónde ir, que el amor puede seguir yendo hacia esa persona, aunque ya no esté en un cuerpo visible, que la relación no terminó, que simplemente cambió de forma. Y para entender esto, hermanos, necesitamos hablar de uno de los dogmas hermosos y más consoladores de toda la fe católica, la comunión de los santos. Este dogma que profesamos cada vez que rezamos el credo, afirma algo que muchos católicos repiten de memoria, sin haberse detenido a pensar en su profundidad tremenda, que existe una comunión, una unión real, una comunicación viva entre tres grupos distintos dentro del único cuerpo de Cristo. La iglesia militante, que somos nosotros los que todavía caminamos en esta tierra y luchamos por vivir nuestra fe. La iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, aquellas que murieron en la gracia de Dios, pero que todavía están en proceso de purificación antes de la visión plena de Dios. Y la iglesia triunfante, que son los santos en el cielo, los que ya alcanzaron la meta, los que ya ven a Dios cara a cara, tres grupos, una sola iglesia y entre ellos no un muro, sino una comunicación real, una solidaridad activa, un intercambio de gracia y de amor que fluye en ambas direcciones. Nosotros oramos por las almas del purgatorio y nuestras oraciones les ayudan en su purificación. Los santos en el cielo interceden por nosotros, y su intercesión llega a los oídos de Dios con una eficacia que la nuestra sola no siempre tiene. Y las almas del purgatorio, en su gratitud y en su amor, también pueden interceder por nosotros. Esto no es folclore, esto es teología definida por el Concilio de Trento, reafirmada por el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 954 al 95, enseñada por los papas y los doctores de la Iglesia a lo largo de 20 siglos. ¿Qué significa esto en términos prácticos, hermanos? Significa que su mamá que murió, si está en la gracia de Dios, sigue siendo su mamá, sigue amándolos, sigue pendiente de ustedes
sigue conociendo sus nombres, no se disolvió en el vacío, no se convirtió en energía cósmica impersonal, no se extinguió como una llama. Siguió siendo ella con su identidad, con su historia, con su amor por ustedes, pero purificada, liberada de todo lo que en esta tierra, a tierra la hacía sufrir, incapaz ya de pecar, incapaz de errar, libre de la enfermedad y del dolor, llena de una luz que nosotros no podemos imaginar. Y esa persona, desde donde está, puede conocer lo que ocurre en su vida. ¿Cómo? No por sus propias capacidades naturales, porque la criatura humana, incluso glorificada, no es omnisciente. Solo Dios lo sabe todo, sino porque en Dios, que lo ve todo y lo conoce todo, las almas bienaventuradas participan de un conocimiento que les permite ver lo que Dios quiere que vean. Los teólogos llaman a esto visión en el Verbo. Las almas del cielo ven en Dios a las personas que amaron, ven sus necesidades, conocen sus sufrimientos, y pueden interceder por ellos con la eficacia que da la proximidad a Dios. Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia Católica, enseñó explícitamente que los bienaventurados conocen lo que ocurre en la tierra, en la medida en que esto tiene relación con su bienaventuranza y con la gloria de Dios. Y San Agustín, uno de los padres de la Iglesia más grandes, escribió con su característica profundidad: los muertos no conocen lo que hacemos, pero conocen nuestras necesidades porque interceden por nosotros. Nuestras necesidades las conocen y por ellas interceden. Hermanos, esto cambia completamente la manera en que uno puede entender la pérdida de un ser querido. No es que se fueron y desaparecieron, es que se fueron y están más cerca de la fuente de todo bien, de todo amor, de toda gracia que es Dios mismo. Y desde esa cercanía pueden hacer por nosotros lo que en esta tierra no siempre podían hacer. Una mamá que en vida a veces se equivocaba en sus consejos, que a veces su amor era imperfecto porque era humano, que a veces no sabía cómo ayudar a un hijo, que sufría ahora purificada y en la luz de Dios, puede interceder por ese hijo con una pureza y una eficacia que nunca tuvo en vida. Un esposo que murió antes de ver a sus hijos graduarse, antes de ver a sus nietos nacer, no está ausente de esos momentos. Los contempla en Dios con un amor que ya no tiene los límites que el cuerpo y el tiempo imponían. ¿Sienten ustedes la consolación de esta verdad, hermanos? ¿Sienten el peso de esta esperanza? Su ser querido no desapareció, cambió de lugar, y el nuevo lugar en que está es infinitamente mejor que cualquier lugar en que pueda estar alguien en esta tierra. Pero quiero ir más lejos aún. Quiero hablarles de algo que la Iglesia enseña con más cautela, porque entra en el territorio de lo que no podemos verificar empíricamente, pero que la tradición espiritual y los testimonios de los santos sugieren con una consistencia que es difícil ignorar las maneras en que los seres queridos fallecidos pueden hacerse sentir cerca de los que quedamos. Antes de entrar en este territorio, hermanos, debo hacer una advertencia muy importante porque soy sacerdote y tengo la responsabilidad de no llevarlos por caminos equivocados. La Iglesia Católica prohíbe terminantemente la búsqueda de contacto con los muertos a través de medios espiritistas, la hija, la mesa giratoria, los mediums, los canalizadores, las sesiones de espiritismo, las consultas con personas que dicen poder hablar con los difuntos. Esta prohibición no es arbitraria, no es una norma anticuada, está fundada en la Sagrada Escritura, específicamente en el Deuteronomio, capítulo 18, donde Dios mismo prohíbe consultar a los muertos, y en la comprensión de que cuando alguien busca activamente ese contacto a través de medios ocultos, lo que obtiene no es realmente al ser querido, sino a entidades malignas que se hacen pasar por él para engañar y destruir. He visto en mi ministerio de exorcismo y liberación el daño terrible que hacen estas prácticas. Familias que en su dolor buscaron a un medium para hablar con mamá y terminaron con una presencia oscura en su hogar que tardó meses en ser. Personas que compraron una aguija, creyendo que iban a comunicarse con su hijo fallecido y que comenzaron a experimentar fenómenos aterradores que ningún psicólogo podía explicar. El demonio no tiene escrúpulos. El demonio usa incluso el dolor del duelo, que es uno de los dolores más legítimos y más profundos que existen, para abrir puertas que son muy difíciles de cerrar. La diferencia entre lo que voy a decirles ahora y el espiritismo es fundamental. El espiritismo busca activamente el contacto, lo fuerza, lo invoca, lo exige. Lo que la fe cristiana nos enseña es algo completamente distinto
Que Dios en su providencia y en su misericordia puede permitir que los seres queridos fallecidos que están en su gracia hagan sentir su cercanía a los que quedamos de maneras que Dios controla completamente, sin que nosotros lo busquemos ni lo forcemos como un regalo gratuito de la misericordia divina hacia el corazón que sufre. No lo buscamos, lo recibimos y lo recibimos con gratitud, con discernimiento y con los pies firmemente plantados en la fe de la Iglesia. ¿De qué maneras puede ocurrir esto, hermanos? La teología y la tradición espiritual y los testimonios de personas de fe profunda a lo largo de los siglos sugieren varias posibilidades que voy a explorar con ustedes. La primera y la más frecuentemente reportada es la experiencia durante el sueño. Muchas personas después de perder a un ser querido tienen sueños en los que esa persona aparece. Y hay una diferencia que las personas que los han tenido describen consistentemente entre los sueños ordinarios en los que el ser querido aparece de manera confusa, fragmentada, mezclada con otros elementos del sueño, y los sueños que son cualitativamente distintos. Sueños en los que el ser querido aparece sereno, radiante, en paz, con una presencia que se siente más real que la realidad, que deja una impresión en el corazón que no desaparece al despertar, sino que permanece durante días, semanas, a veces toda la vida. Estos sueños, hermanos, no los puedo verificar científicamente. No puedo decirles con absoluta certeza teológica que en cada uno de ellos el ser querido se está comunicando realmente. La Iglesia es muy cuidadosa con el discernimiento de las experiencias místicas y no aprueba fácilmente interpretaciones sobrenaturales de lo que puede tener una explicación natural. Pero lo que sí puedo decirles es que los santos han tenido estas experiencias. Santa Mónica, la madre de San Agustín, antes de su conversión, tuvo un sueño en que un joven radiante le dijo que su hijo estaría donde ella estaba, y eso la sostuvo en años de oración y de lágrimas, hasta que finalmente San Agustín se convirtió. San Juan Bosco tuvo sueños proféticos a lo largo de toda su vida, que le fueron dados por personas del otro mundo para guiar su ministerio con los jóvenes. Y el Catecismo mismo, en el número 66, reconoce que Dios puede hablar al corazón del hombre de maneras que superan el entendimiento ordinario. Si han tenido uno de esos sueños que se sienten diferentes, que dejan una paz, que no se explica, que traen un mensaje de amor o de reconciliación o de esperanza, no lo descarten, no lo racionalicen demasiado rápido. Recíbanlo, con gratitud, hablen de él con un sacerdote de confianza si lo necesitan, y sobre todo, usen ese regalo si es que lo es, para rezar más, para confiar más, para vivir mejor la fe que comparten con el ser querido que se fue. La segunda manera en que los seres queridos fallecidos pueden hacerse sentir es a través de lo que podemos llamar señales en la creación. Hablamos en otro mensaje de las palomas, de las mariposas, de las abejas, y lo que dijimos allí tiene una conexión directa con este tema. No porque el ser querido se convierta en un pájaro o en un insecto, eso no es teología católica, sino porque Dios, que es el Señor de toda la creación, puede usar a sus criaturas como mensajeras de consolación hacia los corazones que sufren. Puede hacer que una mariposa entre a la habitación del enfermo en el momento preciso en que la familia necesita una señal de esperanza. Puede hacer que una paloma se pose en la ventana de alguien que está llorando solo. Puede hacer que una flor florezca fuera de su temporada en el jardín que el difunto cuidaba con tanto amor. He conocido a una viuda que me contó que el aniversario del primer año de la muerte de su esposo, cuando amaneció y fue al jardín que él había plantado con sus propias manos, encontró que había brotado una sola rosa roja en el rosal, que llevaba meses sin dar flores, exactamente en la misma fecha en que él había plantado ese rosal años antes. Me dijo, «Padre, yo no creo que fue mi marido quien hizo brotar esa rosa. Creo que fue Dios que conoce mi dolor, que usó esa rosa para decirme que mi marido está en sus manos». Hermanos, esa interpretación me parece teológicamente impecable. No atribuye poderes sobrenaturales al difunto. Atribuye la consolación a Dios, que es el único que puede darla, y reconoce que Dios puede usar la creación como lenguaje de amor hacia sus hijos que lloran. La tercera manera es más interior, más sutil, y es la que más frecuentemente descarta la mente racionalista, pero que los místicos y las personas de oración profunda reconocen con claridad es la presencia interior. La certeza inexplicable en ciertos momentos de que la persona que se fue está presente no como una aparición visible, no como una voz audible,
sino como una presencia que se siente en el corazón, con la misma claridad con que se siente la presencia de una persona en la habitación, aunque uno tenga los ojos cerrados. Muchas personas la experimentan durante la misa, especialmente en el momento de la comunión. Muchas la experimentan durante el rosario. Muchas la sienten en momentos inesperados en el medio de la cocina o conduciendo el coche. Una presencia cálida, tranquilizadora, que trae la certeza de que todo va a estar bien, de que el ser querido está bien, de que el amor que los unió sigue vivo. ¿Pueden garantizarme, hermanos, que esa experiencia es siempre sobrenatural? No puedo garantizarlo. El corazón humano es complejo, el duelo es complejo, la psicología del amor y de la pérdida es compleja. Pero lo que sí puedo decirles es que no deben descartarla automáticamente y que la manera más sana y más cristiana de recibirla es dejar que les lleve a la oración, a la gratitud, a la confianza en Dios. Si sienten esa presencia y responden diciendo en su corazón, gracias Señor por no abandonarme, están exactamente donde la fe los quiere tener. Y la cuarta manera, hermanos, y esta es quizás la más importante de todas, porque es la más activa, la que más podemos cultivar nosotros, es la que ocurre en la Santa Misa, y especialmente en el ofertorio de la misa cuando se ofrece el santo sacrificio por las almas de los difuntos. La misa, hermanos, no es solamente un recuerdo de lo que Jesús hizo en la última cena y en el Calvario. Es la presencia real y actual de ese mismo sacrificio perpetuado en el tiempo por el poder del sacerdocio de Cristo. En cada misa, el Calvario se hace presente. El mismo Jesús que murió en la cruz está presente en el altar. Y ese sacrificio que tiene un valor infinito, porque lo ofrece una persona de valor infinito, puede aplicarse a los vivos y a los muertos. Cuando se celebra una misa por el alma de alguien que ha fallecido, esa persona recibe de manera directa los frutos de ese sacrificio redentor. Su purificación en el purgatorio se acelera. Las penas que todavía debe expiar se alivian o se eliminan. El camino hacia la visión de Dios se acorta. ¿Pueden imaginarse la magnitud de este regalo, hermanos? Nosotros, desde nuestra pequeñez, desde nuestra pobreza espiritual, tenemos el poder de hacer celebrar una misa por nuestros difuntos, y con ese acto enviarles un regalo de un valor que ninguna riqueza de esta tierra puede comparar. No hay flores que valen lo que vale una misa. No hay lápida cara que valen lo que vale una misa. No hay homenaje humano que valga lo que vale una misa. Y el mes de los difuntos en noviembre, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Las indulgencias que la Iglesia concede cuando se visita el cementerio y se reza por las almas, las coronas de oraciones que se ofrecen por los fallecidos, todo esto no es superstición, no es folclore pagano disfrazado de catolicismo, es la Iglesia actuando con la plenitud de su poder espiritual para aliviar el sufrimiento de las almas que amamos y acelerarlas hacia la plenitud del cielo. Hermanos, yo les digo algo que aprendí en el confesionario y en el acompañamiento de centenares de familias en su duelo. Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona que pierde a un ser querido es quedarse en la impotencia, quedarse sintiéndose incapaz de hacer nada por quien se fue. Y una de las cosas más sanadoras que puede ocurrir en el duelo es descubrir que sí hay algo que puede hacerse, que hay algo concreto, real, poderoso, que los vivos pueden hacer por los muertos. Eso es lo que la fe católica ofrece. La oración, la misa, las indulgencias, el rosario ofrecido por los difuntos, no es resignación impotente, es acción espiritual real. Y quiero hablarles ahora de algo que tiene que ver con la manera en que los difuntos pueden ayudarnos a nosotros, porque la comunión de los santos, como dijimos antes, es una calle de doble vía. No es solamente que nosotros ayudemos a ellos, es que ellos también nos ayudan a nosotros. La intercepción de los santos, que es una verdad definida dogmáticamente por la Iglesia, se basa en el principio de que los que ya están con Dios pueden llevar nuestras peticiones ante su trono con una eficacia que nuestra propia oración sola no siempre tiene. No porque Dios no escuche nuestra oración directa, la escucha siempre, sino porque la intercesión de los que ya están en la luz de Dios añade, como dice Santiago en su carta, capítulo 5, versículo 16, la eficacia propia de la oración del justo que tiene un poder grande. Ahora bien, pueden interceder por nosotros también las almas del purgatorio, las almas de nuestros seres queridos, que todavía están en proceso de purificación y que todavía no han alcanzado la plenitud del cielo. La teología católica ha debatido esta cuestión y la respuesta dominante es que sí,
que las almas del purgatorio, aunque en un estado de sufrimiento purificador, siguen siendo almas en la gracia de Dios, siguen amando a quienes amaron en vida y en su amor pueden levantar sus corazones hacia Dios en favor de los que quedamos. San Roberto Belarmino, gran teólogo y doctor de la Iglesia del siglo XV, enseñó que las almas del purgatorio interceden por sus seres queridos en la tierra con una gratitud intensísima, especialmente cuando esos seres queridos han ofrecido oraciones y sufragios por ellos. Hay una especie de deuda de amor que el alma del purgatorio siente hacia el que no la ha olvidado, y esa deuda de amor se convierte en intercesión fervorosa. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Cuando ustedes rezan un rosario por el alma de su mamá que falleció, cuando mandan a celebrar una misa por su papá, cuando visitan el cementerio y oran sobre su tumba, no solamente les están ayudando a ellos, están creando una relación de reciprocidad espiritual en la que ellos, desde donde están, también pueden estar obrando a favor de ustedes. Es un intercambio de amor que trasciende la muerte. Es la comunión de los santos en acción cotidiana. Y hay algo más que quiero decirles, hermanos, que me parece una importancia enorme para el duelo cristiano y que pocas veces se menciona con la claridad que merece. Nuestros seres queridos fallecidos no solamente nos acompañan en los momentos de dolor, nos acompañan también en los momentos de alegría, cuando el nieto nace, cuando el hijo se gradúa, cuando la familia se reúne en Navidad, cuando alguien de la familia supera una enfermedad, cuando el negocio sale adelante, cuando el matrimonio que parecía roto se reconcilia. ¿Cuántas veces han sentido eso, hermanos? Ese momento en que algo bueno ocurre. Y el primer pensamiento es, ojalá mamá pudiera verlo. Hermanos, yo les digo, desde la fe, lo está viendo. En la medida en que Dios lo permite, en la medida en que ese conocimiento forma parte de su bienaventuranza, lo está viendo. Y la alegría que siente al verlo es infinitamente más pura y más profunda que la alegría que habría podido sentir en la tierra, porque ya no está mezclada con el miedo, con la preocupación, con las limitaciones del amor humano. Es alegría limpia, alegría de Dios. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, predicó sobre la muerte con palabras que me han marcado toda la vida. Dijo, no lloremos por los que han partido hacia Dios, porque ellos han llegado antes que nosotros, al lugar a donde todos nos dirigimos. No es que dejaron de ser, es que fueron adelante. Fueron adelante, no se perdieron, no se apagaron. Fueron adelante al destino hacia el que toda la vida humana se dirige cuando camina en Dios. Y eso tiene una implicación práctica muy concreta para el duelo, hermanos. Si su ser querido fue adelante hacia Dios, el mejor homenaje que pueden hacerle, la mejor manera de honrar su memoria, la mejor manera de mantener viva la comunión con él o con ella, no es solamente el llanto, aunque el llanto es legítimo y necesario, es caminar en la misma dirección en que él o ella fue. Es vivir de tal manera que cuando llegue el momento de su propio paso, puedan encontrarse que la separación de la muerte no sea una ruptura definitiva, sino una separación temporal, una espera, un hasta luego dicho en el umbral de la eternidad, con la certeza de que el reencuentro viene. ¿Cómo se camina en esa dirección, hermanos? Viviendo en la gracia de Dios, recibiendo los sacramentos, confesándose con frecuencia, comulgando en gracia, rezando el rosario, siendo instrumentos de amor y de misericordia con los que nos rodean, perdonando a los que nos han herido, que a veces es la tarea más difícil, pero la más necesaria para la salud del alma, cumpliendo con los compromisos que Dios nos ha dado en nuestro estado de vida, siendo buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos vecinos, buenos ciudadanos del reino de Dios. He conocido a personas que después de la muerte de alguien que amaban, profundamente volvieron a la fe con una intensidad que nunca habían tenido en vida, no porque la muerte los hubiera asustado, sino porque de pronto la fe dejó de ser una abstracción y se convirtió en la única cosa que les permitía mantener la relación con el ser querido que se fue. Me lo dijeron con estas palabras en diferentes ocasiones y con diferentes historias. Padre, desde que murió mi mamá, rezo todos los días, no porque tenga miedo a la muerte, sino porque rezar es la única manera que encontré de seguir junto a ella. Hermanos, eso es exactamente lo que la fe católica propone. El rosario, la misa, la oración personal, no solamente nos unen a Dios,
nos unen en Dios a todos los que amamos y que están en Dios. Y quiero hablarles ahora, hermanos, de algo que tiene una importancia especial para los que están llevando un duelo difícil, un duelo complicado. Me refiero a aquellos que perdieron a alguien con quien la relación no era fácil, a los que perdieron a un padre que fue ausente o abusivo, a los que perdieron a un hijo que murió alejado de la iglesia, a los que perdieron a un ser querido en circunstancias trágicas, un accidente, un suicidio, una violencia, y que cargan con la pregunta que no encuentran respuesta: ¿dónde está? ¿Estará bien? Para ustedes, hermanos, quiero decir algo. Con toda la delicadeza y toda la firmeza pastoral que tengo, la misericordia de Dios es infinita. Infinita no es una figura retórica, es la afirmación más literal que podemos hacer sobre Dios. Su misericordia no tiene límites. San Juan Pablo II lo repitió incansablemente. La encíclica Div sin Misericordia, publicada en 1980, es todo un tratado sobre esta verdad. La divina misericordia que el Señor reveló a Santa Faustina Kowalska, cuyo mensaje fue aprobado y promovido por la Iglesia, afirma que Dios ofrece su misericordia hasta en el último instante de la vida. En el último momento del moribundo, no la desesperación del juez severo, sino el abrazo del Padre misericordioso. Eso dijo Jesús a Santa Faustina, el último momento. No sabemos lo que ocurre en ese último instante de vida. No sabemos lo que ve el alma en el umbral de la muerte. No sabemos si en ese instante final, en esa fracción de eternidad que antecede al juicio particular, el alma que en vida rechazó a Dios puede, en la presencia directa de su amor infinito, abrir la puerta que nunca abrió en vida. No podemos afirmarlo con certeza teológica, pero tampoco podemos negarlo. Y la misericordia de Dios, de la que somos creyentes, inclina el corazón a la esperanza. Lo que sí podemos hacer, y esto es importante, es rezar. Rezar con confianza en la misericordia de Dios por el alma de los que murieron en circunstancias difíciles. Mandar a celebrar misas, ofrecer sacrificios y privaciones por ellos. Y dejar el juicio a Dios, que es el único que conoce todos los secretos de cada corazón. El Señor que vio a Pedro negarle 3 veces y lo perdonó con una sola mirada, es el mismo Señor que recibe a cada alma. No es nuestro trabajo juzgar, es nuestro trabajo amar. Y el amor en la fe cristiana se expresa en la oración. Hermanos, quiero que hagamos algo concreto antes de cerrar. Quiero que piensen de nuevo en esa persona que tienen en el corazón, la misma en la que pensaron al comenzar este mensaje. Y quiero decirles lo que la fe cristiana les permite decirle a esa persona en la intimidad de su corazón ahora mismo, sin ningún tipo de ritual espiritista, sin ouija, sin medium, sin nada que se aparte de la fe de la Iglesia. Pueden decirle simplemente esto: en el silencio de su alma, te recuerdo, te quiero, rezo por ti, y confío en que el Dios que nos creó a los dos, que nos dio el amor, que nos unió, que nos promete la eternidad, cuida de ti donde estás y me cuida a mí donde estoy, hasta que nos volvamos a ver en Él. No es magia, no es invocación, es fe, es amor, es la comunión de los santos, vivida en lo cotidiano. Y ahora, hermanos, oremos juntos. Pongan la mano en el corazón y repitan estas palabras. Señor Jesucristo, que venciste la muerte y abriste las puertas de la vida eterna, te doy gracias porque la muerte no tiene la última palabra. Te doy gracias porque el amor que puse en las personas que ya no están conmigo no se perdió, sino que descansa en tus manos. Señor, encomiendo a tu misericordia infinita a todos mis seres queridos que han partido. Purifícalos, si aún necesitan purificación. Dales la plenitud de tu luz si ya están contigo. Y ayúdame a vivir de tal manera que el reencuentro sea posible, que la separación sea temporal, que el amor que nos unió en esta tierra sea el anticipo del amor que nos unirá para siempre en ti. Virgen María, Madre de los que vivimos y de los que ya partieron, intercede por todos ellos, ángeles custodios, acompañada a las almas de nuestros difuntos en su camino hacia Dios. Santos del cielo, interced. Amén. Y yo, como sacerdote de Jesucristo, imparto sobre ustedes y sobre sus familias, y sobre las almas de todos sus seres queridos fallecidos, la bendición apostólica, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, si estas palabras han traído un poco de paz a su alma en este día, si han encendido una luz en medio de esas dudas que llevaban tiempo cargando en silencio, les pido que no se queden con este mensaje. Si conocen a alguien que en este preciso momento
está llorando la partida de un ser querido, que siente que el dolor lo supera y que necesita recordar con urgencia que la muerte no tiene la última palabra, que el amor verdadero jamás muere y que la comunión de los santos es una realidad viva que nos conecta a todos. Compartan este video de inmediato. Hacer llegar este mensaje a esa persona puede convertirse en el regalo más valioso y transformador que le entreguen el día de hoy, un verdadero bálsamo para su dolor. Para seguir caminando juntos en esta fe, los invito de corazón a que se suscriban al canal ahora mismo. Al unirse a esta comunidad, nos aseguran que podamos seguir compartiendo diariamente reflexiones que alimentan el espíritu y que buscan dar respuesta, desde la fe, a las preguntas más profundas que habitan en el corazón humano. No olviden activar las notificaciones para que no se pierdan nuestra cita de mañana, donde los esperaré con una nueva palabra de aliento para continuar fortaleciendo nuestra esperanza. Que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y a sus familias. Que nuestra Santísima Virgen María los proteja y los cubra con su manto maternal en todo momento, y que nuestros seres queridos que ya partieron al encuentro del Padre intercedan por nosotros ante el trono de la misericordia divina. Nos vemos mañana, hermanos. Un abrazo fuerte en el Señor.